Shalom, shalom, querida familia. Un saludo a todos. Por acá, los pastores González Castellanos y nuestro pastor Luis Boscán. Bienvenidos a esta porción número 14 de los Evangelios. Si es primera vez que usted nos está viendo, le invitamos a que pueda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, acá en nuestro canal de YouTube pueda suscribirse y también pueda ubicarnos en nuestro canal de Telegram, ya que en cada una de estas plataformas tenemos diferente contenido para cada uno de ustedes. Para nosotros, como siempre, un privilegio y un gozo poder estar acá y compartir la porción de la Escritura, compartir lo que nos enseña, lo que nos instruye la Torá en relación a los Evangelios. Así que les invitamos a que puedan en este momento acompañarnos, ubicar su Biblia y compartir este tiempo de estudio y de instrucción de los Evangelios a nivel cronológico con nosotros. Tal como puede observar en la presentación, ya estamos en la porción 14. Hoy vamos a estar basándonos o estudiando en el libro de Mateo, capítulo 11, desde el verso 2 al 30, también Lucas 7, del 18 hasta el capítulo 8, 21. Luego volvemos a Mateo, capítulo 12, del 22 al 50, y también nos vamos a basar en el libro de Marcos, capítulo 3, entre el verso 20 y el verso 35. Como ya les mencionaba, recordamos que estos estudios son a nivel cronológico y vamos estudiando, vamos mencionando los episodios que concuerdan también en estos diferentes libros de la Escritura para entonces poder dar esa continuidad y ese enlace. Quiero recordarles, antes de iniciar con esta porción, que la semana anterior en los Evangelios, el estudio número 13, finalizamos cuando Yeshua resucita al hijo de la viuda de Naín. Al hacer esto, dice que todos comenzaron a dar voces, todos comenzaron a hablar a causa de esto y de varios milagros también que el Mesías había realizado. Y comenzaron a decir, un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y dice que su fama comenzó a extenderse por toda Judea y por toda aquella región circunvecina. Entonces es importante entender ese episodio donde finaliza para entonces dar inicio con la porción y con el episodio de esta semana, donde vamos a hablar sobre los mensajeros de Juan el Inmersor o Juan el Bautista, como menciona algunas versiones de la Escritura. Este episodio lo encontramos en Mateo y lo encontramos también acá en Lucas a partir del verso 18 y vamos entonces a estar leyendo textualmente lo que nos dice el libro de Lucas sobre esto. Luego de aquello de Yeshua haber resucitado al hijo de la viuda de Naín y al haberse dado aquello, lo que comenzaron a decir, que su fama se comenzó a extender, dice la Escritura que los discípulos de Juan se acercaron, informaron, acerca de todas estas cosas. Y Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Mesías diciendo, ¿eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? Y dice que cuando los hombres fueron al Mesías, le dijeron, Juan el Bautista nos envió a ti, diciendo, ¿eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? Y en aquella hora sanó a muchos de enfermedades, de dolencias, aquellos que tenían espíritus malignos, les concedió vista a muchos ciegos, y él les respondió y les dijo, id e informad a Juan lo que vistes y oístes. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres son evangelizados. ¿Qué sucedió aquí? Juan el Inmersor estaba en la cárcel y él envía a sus discípulos, envía a sus mensajeros a hablarle al Mesías, a Yeshua, para decir, ¿eres tú el que ha de venir o hemos de aguardar a otro? Ya vamos a estar viendo más adelante, recordemos que Juan
era el que había preparado el camino también para cuando llegara el Mesías, había hablado, había anunciado de él, y en este momento él se encontraba en la cárcel. Sin embargo, vemos algo acá interesante, y es que Yeshua le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle lo que han visto y lo que han oído. Es decir, cuéntenle todos estos milagros que ustedes han visto ahora, que los ciegos ven, que los cojos andan, y denle esta noticia. Y dice, bendito es cualquiera que no se escandaliza de mí. Es decir, vayan y allá donde está Juan, ustedes anúncienle los que han visto, con el objetivo también de que la fe de Juan no desfallezca, porque así como Yeshua, el Mesías, en ese momento estaba estableciendo su reino, estaba haciendo milagros, él también estaba encargado o no se había olvidado de Juan. Luego dice entonces que cuando los mensajeros se marcharon, comenzó a decirle a las multitudes acerca de Juan el Inmersor. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto con vestiduras finas. He aquí los que tienen vestidos espléndidos y viven en deleites están en el palacio. Entonces, ¿qué saliste a ver? A un profeta, le dice el Mesías. Sí, os digo que más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu presencia, el cual aparejará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, ninguno es mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entre el verso 24 y el verso 28 de esta porción de Lucas, Yeshua, luego de decirle y de enviar a los mensajeros de Juan para que le contaran todo lo que había sucedido, él honra a Juan el Inmersor y comienza a hablarle y a decirle a las multitudes acerca de este hombre que había sido anunciado también como ese mensajero que iba a preparar el camino para el Mesías. Entonces él comienza a decirle que salieron a ver una caña sacudida por el desierto. Básicamente, Juan, el Inmersor, conocía la Torá. Juan caminaba en la Torá. No era una persona que era sacudida por el viento, como una caña sacudida por el viento que andaba de aquí para allá, de un lado para el otro, sin rumbo, sin dirección. Él conocía la Escritura, conocía la Torá, sabía y pudo identificar sobre el Mesías. Por eso fue ese hombre escogido que preparó también ese camino. Además también el Mesías resalta el cumplimiento de la profecía que encontramos en Malaquías 3:1, ya vamos a estar viendo que el mensajero elegido para presentar al Mesías era este, de acuerdo también al Evangelio de Juan 1, del 21 al 23, Juan era la voz que clamaba en el desierto. En Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Jehová Sebaot. También entonces en este momento el Mesías les dice, este es el hombre que se dijo, voz que clama en el desierto, aquel que preparará el camino para el que ha de venir, para Yeshua el Mesías. Ahora, vemos también en Mateo 11, donde se habla paralelamente de este mismo episodio, se agregan o encontramos otros versículos relacionados a este episodio, que están entre el verso 12, 13, 14 y 15. Dice, pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo toman por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres aceptarlo, él es Elías, el que estaba a punto de venir. El que tiene oídos que oiga, dice Yeshua el Mesías. Continuando con
la porción de Lucas dice que todo el pueblo, los publicanos, al oírlo, justificaron a Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley, al no ser bautizados por él, rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos mismos. Entonces, ¿a qué compararé los hombres de esta generación y a qué los haré semejantes? Acá nuevamente el Mesías les dice, son semejantes a esos muchachos que se sientan en la plaza y gritan unos a otros y se dicen, os tocamos flautas y no bailasteis, entonamos lamentos y no llorasteis. Acá tenemos esta comparación o esta imagen con estos muchachos que representan, que son como niños, como muchachos mimados, que se encaprichan, que van de un comportamiento extremo a otro, que nada les complace, y así era esa generación, y Yeshua les estaba hablando de esto. Ustedes son como estos muchachos que van de un lado a otro, que de nada se complace, que se encaprichan con una cosa, pero no así es Juan, aquel que conoce, aquel que identificó, aquel que anunció sobre el Mesías, sobre el que habría de venir y que estaba, su visión estaba centrada en esto, que él recibía y podía identificar esto. Y también vemos acá en el verso 33, dice, porque vino Juan, el inmersor, que no come pan ni bebe vino, y decís, demonio tiene. Este momento, entonces, que se extiende hasta acá, Yeshua seguía hablándoles acerca de Juan, seguía honrando también el trabajo que él había hecho, lo que estaba haciendo, la posición que Juan tenía, que no por lo que otras doctrinas o por lo que otros pudieran decirle, no se dejaba llevar por esto. Él tenía un carácter y tenía una posición firme, y esto lo encontramos también en Lucas 1:15, cuando se habla acerca del anuncio del nacimiento de Juan el Inmersor. Dice, porque será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, del Ruach, y aún desde el vientre de su madre. Iban a criticar lo que hacía, iban a oponerse a lo que decía, sin embargo ya estaba profetizado aún desde su nacimiento quién iba a ser él, que iba a estar lleno del Ruach, que iba a estar lleno del Espíritu, y que eso, y en eso él iba a caminar y se iba a basar. Entonces, viendo esto y viendo este ejemplo de Juan el Inmersor, y qué hermoso este episodio, ¿verdad? Cómo Yeshua honra lo que él estaba haciendo. ¿Cuántas veces entonces nosotros también somos criticados, somos señalados, pero tenemos que tener una visión clara, una posición y un carácter respecto a lo que hemos recibido de la Torá, a lo que estudiamos y escudriñamos de la Torá con relación a todo lo que el Mesías, lo que el Padre nos ha dejado escrito allí. Entonces, de él hablaban, de él criticaban, pero él tenía una posición y estaba lleno del Ruach. Luego dice, viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís también, mirad, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es vindicada por parte de todos sus hijos. Esto pues nos recuerda y nos hace recalcar y enfatizar también que Yeshua también era señalado por los fariseos, por los escribas, era criticado, buscaban cualquier oportunidad para ver cómo le hacían tropezar. Sin embargo, Yeshua siempre los confrontaba con la palabra, con el carácter que tenía. Avanzamos entonces y pasamos ahora a Mateo, donde vemos el episodio dando continuidad con esto, que se habla sobre las ayes de las ciudades impenitentes. Luego dice que comenzó a reconvenir en las ciudades las cuales se había hecho la mayoría de los milagros, porque no se arrepintieron. Y él les dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en vosotros, hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo, en el día de juicio será más tolerable
para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se hicieron en ti, habría permanecido hasta hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. Si nosotros leemos esto detenidamente, eran palabras fuertes que el Mesías les estaba anunciando a estas ciudades. Cuando habla de Corazín y de Betsaida, estas eran ciudades que se encontraban al norte y estaban cerca de Capernaum. Y en estas Yeshua había tenido su centro de actividades, por decirlo de esta manera. Era una zona donde él había realizado muchos milagros, como también vemos que se menciona acá, pero también dice que no se arrepintieron, es decir, que él fue rechazado y en consecuencia a esto él pronuncia estas palabras de juicio sobre aquel territorio. Era un territorio donde habían visto los milagros, habían visto los prodigios, habían visto el reino y todo lo que Yeshua estaba haciendo. Sin embargo, su corazón estaba endurecido, no se arrepintieron, rechazaron sus enseñanzas. Y les digo que si leemos detenidamente esto es fuerte, porque él les dice aquí que si aún la malvada ciudad de Sodoma hubiese sido testigo de los milagros, así como fueron testigos en Capernaum, sus habitantes se habrían apartado de su maldad y no habrían merecido el juicio que cayó sobre ellos. Sodoma y Gomorra hemos estudiado que fueron ciudades con una depravación atroz, pero para ellos, sería más tolerable el juicio que para las ciudades que escucharon el mensaje de Yeshua y lo rechazaron. Así que esto es algo fuerte, de verdad, lo que les dice acá, porque en Sodoma pues había depravación, había de todo, pero si aún estas ciudades hubieran escuchado el mensaje de Yeshua y todo lo que él hizo, hubieran sido perdonadas. Así que esto es una confrontación también que el Mesías está diciendo y anunciando a los habitantes de aquellas ciudades que le rechazaron. Luego damos continuidad al siguiente episodio que habla sobre venid a mí y descansar. Acá les dice, en aquel tiempo tomando Yeshua la palabra, les dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendido y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me son entregadas para mí. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino al Hijo, a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué mensaje les está diciendo acá Yeshua cuando les dice: vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cansados, agobiados, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, aprendan de mí? Recordemos que en relación al yugo era ese instrumento que se utilizaba para unir a dos bueyes y que se colocaba o se ajustaba a lo que era la cabeza o el cuello de estos animales. Esto les permitía que ellos, estos dos animales, pudieran seguir su curso. También el apóstol Carlos nos ha hablado un poco en relación a esto, que cuando se unían esos dos bueyes o cuando se colocaba ese yugo en dos bueyes, normalmente se colocaba un buey viejo con un buey joven para que ese buey viejo pudiera guiar al buey joven. ¿Por qué? Porque el buey joven no conocía el camino, se iba a descarriar, en cambio el viejo sí lo conocía, y se hacía de esta manera porque el joven tenía también tenía esa fuerza, pero el viejo conocía el camino y sabía hacia dónde se iba a dirigir. En ese momento, entonces, cuando él les dice estas palabras, aprendan de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, es lo que les estaba diciendo y les estaba hablando en relación
a la doctrina de los fariseos, y las que estaban en ese lugar, todas las takanot que ellos tenían, eso representaba un yugo para ellos, representaba una carga, un trabajo, porque tenían muchas takanot y eran constantemente señalados, juzgados. El eterno Dios les dice en este momento, entonces, despréndanse de aquellos y aprendan de mí, que yo he venido a dar la correcta interpretación de la Torá, la correcta interpretación de la palabra. En mí hallaréis ese descanso. Suelten ese yugo que los está oprimiendo, que los está cargando, que no les deja caminar de una manera correcta, para que entonces aprendan a entender mi escritura, a entender mi palabra y lo que yo he traído para ustedes por el objetivo que estoy en este momento. Así que eso les estaba diciendo el Mesías también en ese momento. Seguimos avanzando y ahora en Lucas 36 al 50 nos habla de otro episodio, y es cuando Yeshua se dirige al hogar de Simón el fariseo. Vamos a ir un poco avanzando en esto para continuar con lo que las siguientes porciones de este estudio para ustedes. Acá en este episodio dice que un fariseo le rogó que comiera con él y lo invitó a su casa, se reclinó a la mesa, y en ese lugar se encontraba una mujer pecadora de la ciudad, que se enteró que el Mesías estaba en la casa de este Simón el fariseo, y dice que cuando ella se enteró, también se acercó a ese lugar, a la casa del fariseo, y dice que llevó un frasco de alabastro lleno de perfume, y agitándolo detrás, llorando a los pies del Mesías, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas, la secaba con los cabellos de su cabeza, y besaba fervientemente sus pies y los ungía con el perfume. Quedemos acá entre el verso 36 y el 28. Dice que un fariseo llamado Simón invita al Mesías a su casa. En ese momento, los invitados, los vecinos que se encontraban en ese lugar, tenían el derecho de quedarse junto a la pared y permanecer en cuclillas o arrodillados, por decirlo así, mirando lo que estaban haciendo los invitados de ese lugar. No podían hacer ningún tipo de comentario, solo podían estar allí mirando. Y eso fue lo que ocurrió con esta mujer cuando vio que Yeshua había llegado a la casa de Simón el fariseo. Dice que ella entró, ocupó un lugar detrás de Yeshua, del Mesías. Ella no pronunció ninguna palabra, ella no interrumpió absolutamente nada, simplemente dice que ella comenzó a llorar y comenzó a enjuagar los pies del Mesías, lo secaba con sus cabellos y también comenzó a ungirlo con este perfume de alabastro que ellos tenían. También mencionamos acá que en estos días, o en este tiempo mejor que estamos hablando, no se utilizaban sillas, sino que se reclinaban al lecho en la mesa, y de esta manera se encontraba Yeshua en este lugar. Dice que al ver esto, el fariseo que lo había invitado se decía, si fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. ¿Qué sucede acá? Este fariseo, Simón, pensó, y claramente lo vemos acá en la escritura, que Yeshua no era un profeta, porque no conocía, o según él no conocía quién era la mujer que lo estaba tocando, que le estaba ungiendo sus pies, y este hombre enseguida la juzga y dice, es una pecadora. Ahora vemos en los siguientes versículos la lección que Yeshua le da a este hombre, y ya vamos a ver, porque este verso 39 nos hace ver claramente también que no era buena la intención con la que este fariseo había invitado al Mesías a su casa. Y dice los siguientes versos que Yeshua, tomando la palabra, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dice, di, maestro. Ciertamente, cierto acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro le debía 50.
No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora el Mesías le dice, ¿cuál de ellos pues lo amará más? Y el fariseo le responde, pienso que a quien perdonó más. Y el Mesías le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y las ha secado con sus cabellos. No me diste besos, pero esta desde que entré no ha dejado y no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que por muchos pecados han sido perdonados porque mucho ama, pero al que poco le es perdonado, poco ama. Y luego le dijo a esta mujer, tus pecados han sido perdonados. Acá el Mesías lo que le estaba diciendo a este Simón, el fariseo, has olvidado tus prácticas, no has tenido ninguna norma de cortesía cuando yo llegué acá a tu casa, no has tenido buenos modales para conmigo desde el momento que yo llegué hasta acá. Y tenemos que ver acá que si Simón hubiera sido un anfitrión correcto, él hubiera lavado los pies del Mesías, le hubiera ungido la cabeza, lo hubiera besado, porque esta era una costumbre que se practicaba en aquella época. Pero él no realizó ni practicó ninguna de estas formalidades, ni ninguna de estas prácticas de cortesía para cuando alguien invitaba a su casa. Y esta es la razón por la que entendemos que el Mesías no fue invitado a cenar como con un gesto amistoso de parte de Simón el fariseo, sino lo invitó para ver qué podía espiar de él, para ver qué podía refutarle, qué podía decir, y es por eso que establece este comportamiento de juzgar a aquella mujer que estaba humillada delante de Yeshua, que estaba humillada ante el Mesías, que quería que sus pecados fueran perdonados, y que entonces en ese momento él le dijo, mujer, tus pecados te han sido perdonados, porque desde el momento en que entró en ese lugar, aquella mujer lo honró, aquella mujer se postró, aquella mujer lo ungió con aquel perfume, dio lo que tenía para honrar al Mesías, y vemos entonces nuevamente cómo aquello que los fariseos practicaban, aquello que los fariseos decían era para andar por sus apariencias, más era lo que juzgaban a otros porque no caminaban en aquella takanot. Él dijo, esta mujer es una pecadora, ¿cómo vas a dejarte tocar por esta mujer? Pero Yeshua el Mesías llegó para impartir liberación, llegó para impartir sanidad, llegó para impartir de su reino. Él no estaba allí para juzgar la condición de aquella mujer, él estaba allí para impartir liberación y decirle tus pecados te son perdonados. Así que nosotros vemos este hermoso ejemplo, y esto no nos da a nosotros una licencia para pecar y para decir, bueno, yo puedo hacer lo que sea porque voy a ser perdonada. No, esto nos da a nosotros ese hermoso ejemplo de ese amor y esa misericordia que el Mesías, que Yeshua tiene por nosotros, que nos imparte cada día, y que nosotros también tenemos que caminar en ellos, no para juzgar, no para señalar, sino para establecer ese reino, y para, así como Yeshua de una manera hermosa y de una manera extraordinaria le dijo a esta mujer, tus pecados te son perdonados, y no la señaló, así entonces que nosotros también con esta humildad y con esta pasión por el reino, por su palabra, por su Torah, podamos caminar y podamos conducirnos cada día como vemos en estos ejemplos que nos deja la Torah, que nos deja la Escritura. Así como esta mujer fue perdonada, así también Él nos perdonó a nosotros. En la misma condición pudimos haber estado cada uno de nosotros como esta mujer, no solo en el reconocimiento de sus propios pecados, de sus propias faltas, sino también ser señalados, ser criticados, ser menospreciados por otros que se creen más. Tal vez nosotros también podemos estar allí, pero Yeshua también nos perdonó y también vino para decirnos tus pecados te son perdonados.
Yeshua vino completando lo que tenía que hacer estando en vida en ese tiempo, pero a la misma vez abrir la puerta para que nosotros pudiésemos entrar en su presencia y salir de los yugos, salir del peso que nos asedia, porque él lo dijo, él mismo lo expresó diciendo: nadie conoce al Padre sino al Hijo, y el Hijo conoce al Padre. Entonces él nos acerca para que nosotros tengamos una relación íntima con el Padre gracias a estos pecados que nos fueron perdonados, y cuanto más hayan sido, entonces más debemos reconocerle, y Yeshua mismo nos los enseña en este episodio, que mucho les es perdonado, mucho ama. Eso no quiere decir que porque yo fui bueno toda mi vida, entonces yo no voy a reconocer el amor de Dios en mí, no, sino más bien ahora tengo que reafirmarme mucho más en esa buena conducta que yo traje o tuve, si fuese el caso en alguno de nosotros. Y los que estaban reclinados con él en la mesa comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: ve en paz, tu fe te ha salvado. Obviamente, y en el razonamiento que ellos tenían, en el entendimiento que tenían hasta ese tiempo, era válida la pregunta de decir: ¿quién es este? Si solamente era el Señor quien perdonaba los pecados a través de llevar esas ofrendas al templo, y presentar esas ofrendas, y a través del derramamiento de sangre es que había remisión de pecados. Ni siquiera los rabinos se atrevían a decir: tus pecados te son perdonados, porque solo se hacía a través del derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, nos dice el libro de Hebreos. Eso no cambió, eso permaneció, y Yeshua no lo abrogó, sino que él, como el cordero que venía, o como el sacrificio que iba a derramar su sangre para limpiar esos pecados, él se estaba anticipando con todas estas personas a las que ha hablado estas palabras y ha hecho estas cosas, perdonándoles esos pecados, porque en él estaban siendo imputados, en él se estaban colocando para él llevarlos como el sacrificio. Era lo que se hacía con el rito a través de los animales. La persona colocaba su mano sobre el animal y luego era llevado o era sacrificado. Sobre Yeshua estaban siendo imputadas todas estas cosas para que entonces como el sacrificio lo llevara. Entonces sí, él podía perdonar pecados. Además, que otra cosa más acá es que si ellos sabían que solo el Señor podía perdonar pecados, y también entendían que venía un Mesías o un ungido del Eterno, en base también a las profecías donde él iba a perdonar esos pecados, tenían que reconocer que era el Mesías, era el ungido del Padre, quien estaba allí para cumplir todas estas cosas. Bien, entonces dicen que luego en el libro de Lucas capítulo 8, seguido de este episodio, aconteció un poco después que caminaba por todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. No se quedó en esas palabras solamente sobre esas ciudades impenitentes en ese lugar, sino que también empezó a recorrerlas prácticamente todas, y con él iban los 12. Bien, quiero mencionar con respecto a las ciudades impenitentes que él hablaba esa palabra, y esto se caía no solo en las personas haciendo sanidades, echando fuera demonios, sino también sobre las ciudades, y eso nos marca una pauta para nosotros al momento de orar, al momento de interceder, al momento de proclamar, dirigidos por el Espíritu del Eterno Dios, de que esas palabras pueden ir aún sobre ciudades, sobre lugares, sobre palmos de terreno, siempre dirigidos por el Padre, tal cual como Yeshua lo hace. Bien, y por eso él también, yendo a varias ciudades, a todas estas aldeas proclamando el reino, las buenas nuevas, era dirigido por el Espíritu para hacer esos milagros, y si no había recepción de ellos, iba a caer juicio sobre ellos, o se les iba a cerrar la puerta de esa misericordia del Eterno Dios en ese lugar, y si no, y como en esta ciudad rechazándolo, vendría juicio sobre ellos. Bien, él anunciaba el reino, y con él iban los 12, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Miriam,
la que llamaban Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que lo servían con sus bienes. Acá vemos cómo, contrario a falsas doctrinas que han querido introducir acerca de Yeshua y sobre el pueblo de Dios, de que él era pobre, de que todos tenemos que ser pobres, de que ser rico es malo, de que mejor es ser pobre. Esto es un argumento para desbaratar esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza que vino del catolicismo. Vino de muchos hombres diciendo de que la humildad o la pobreza es sinónimo de humildad, cuando no es así. Eso es un error. Bien, Yeshua tenía con que el Señor le proveía, él no necesitaba de nada, porque él mismo lo enseña. No se preocupen que han de comer, que han de vestir, dónde han de dormir, porque el mismo Eterno provee. Entonces a él no le hizo falta tener riquezas o ser abundantemente rico, acumulador de riquezas, pero tampoco él era pobre, porque el Señor le proveía todo cuanto necesitaba. Y una de esas instrumentos para proveerle de todo cuanto necesitaba eran estas mujeres que nos mencionan aquí. Mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, no era cualquier trabajador. Muchas otras que lo servían con sus bienes, quiere decir que tenían con qué ayudarlo, proveerles, darles a él con sus discípulos. Aún así ellos hacían obras y dice que daban a los pobres. Entonces, ¿cómo siendo pobre le va a dar a los pobres? No es lógico. Eso es uno de los argumentos que desbarata esa falsa doctrina o ese error. Andando con ellos y con estos que lo seguían, él se movía por las ciudades. Luego dice en Mateo 12, como aún la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esto es relacionado a cómo empezamos la enseñanza, que hablaron de Juan, Yeshua reconociendo, honrando a Juan, también dice a que hablaban de él, diciendo que tenía demonio porque no comía lo que comían los demás. Sin embargo, no se atrevían a juzgarlo abiertamente, era reconocido. Bien, entonces dice que le fue llevado un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el mudo hablaba y veía, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿no será este el hijo de David? Y por aquí ya se está cumpliendo el tiempo, o se está alineando todas estas cosas que él viene haciendo acerca de aquel del que se había profetizado, del que se había hablado, de que iba a traer todas estas manifestaciones como el hijo de David, como el ungido del eterno Dios. ¿No será este hijo de David, de cual se prometió que iba a venir, que iba a traer liberación sobre el pueblo, más allá del aspecto político o militar? Era ese un contacto con el eterno Dios, era aquel escogido que el ungido de David o el rey en aquel tiempo, David y sus hijos, eran reconocidos como hijos de Elohim, o eran hablados así, eran mencionados de esta manera, además de que era este representante del Eterno. Por eso lo menciona de esta manera, más allá del aspecto político o militar. Bien, hablando entonces estas cosas, con respecto, ya lo vamos a ver nuevamente en el libro de Mateo. En Marcos encontramos el mismo episodio, cuando se habla o blasfeman acerca del Espíritu del Eterno Dios. Marcos 3:20 al 30, y si llega a una casa, o luego de estar andando por las ciudades, y se le presentó este hombre que era ciego y mudo, y él trajo liberación sobre él, de modo que el espíritu o el demonio era quien lo hacía ser ciego y mudo. Llegaron a una casa, y de nuevo se agolpaba la multitud de tal forma que ni aún ellos podían comer, o no podían tener aliento, porque era mucha la gente que los seguía. Aun cuando ellos entraban a descansar, a comer en su casa, no tenían esa libertad o ese momento a solas tan fácilmente, porque la gente se agolpaba allí. Y viéndolo, sus familiares salieron para echar mano de él, o para buscarlo, según otras versiones, pues decían, está fuera de sí.
hablando de Yeshua, la familia de Yeshua, su madre, sus hermanos, salieron a buscarlo porque haciendo todas estas cosas, aún ellos se escandalizaron de él y dijeron, este está fuera de sí. Bien, porque esto no iba a quedar allí, iba a ser notorio hasta las autoridades, plenamente hasta las autoridades en Jerusalén, porque era mucho lo que estaba manifestando el Mesías en relación a lo que estaba acostumbrado al pueblo, y esto alineado al objetivo de que se reconociera como el hijo de David, pero también que lo iba a llevar a su muerte, que Yeshua luego lo profetiza o lo anuncia. Bien dice, y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, blasfemando de él, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Entonces, escuchando esto, Yeshua los llama y les dice o les responde aún con parábola. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Aún él, refutándole con estas palabras, ni sabían lo que estaban hablando ellos, blasfemando de esta manera del Espíritu del Eterno. Dice, ¿cómo puede echar Satanás fuera a Satanás? O sea, es una pregunta lógica. Si un reino se divide contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y es dividido, no puede permanecer, sino que está pronto su fin, o ya está llegado su fin. Pero nadie puede entrar. Entonces acá vemos cómo esto se ha tomado como un espíritu o como un demonio, o se ha dado la interpretación, pero Yeshua nos dice, pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al fuerte, o otras versiones dice el hombre fuerte, entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias con que blasfemen los hijos de los hombres les serán perdonados. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Esto les dijo porque afirmaron, tiene un espíritu inmundo. Bien, esto les dice porque ellos están diciendo que a través de un espíritu inmundo es que pudo sanar a este hombre que le trajeron siendo ciego y mudo, porque tenía un demonio que lo hacía estar ciego y mudo. Pero él les enseña y les dice que no puede tener cabida esta manifestación, esta revelación sobre ustedes del Padre, de sus enseñanzas y aún de lo que opera o de cómo opera a través del Espíritu del Eterno, si primero no atan a ese hombre fuerte o a ese fuerte en ellos, para que pudieran entonces entrar y hacer lo que va a hacer. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Él está hablando de un argumento, de un pensamiento, de esto que se ha arraigado en su mente para que les impide, entender las cosas. O primero tienen que romper este pensamiento, este argumento en su mente, para que entonces puedan entrar o tenga cabida en ellos sus palabras, lo que viene haciendo, cómo viene operando. Sin embargo, por causa de esto, blasfemaban de él y decían, tiene espíritu inmundo, como si le dijeran al Espíritu del Eterno que es un espíritu inmundo, y de esta forma pecaban contra él. Bien, él está argumentando aquí con respecto al hombre fuerte un argumento que no les impide entender, cómo estaba el Eterno operando a través de él y no a través de un espíritu inmundo, porque si no es el mismo Satanás que se encuentra dividido. No podían entenderlo ellos y argumentaban de esta manera. Bien, entonces, con respecto a la división o lo que viene diciendo Yeshua en la parábola de si Satanás se levanta contra sí mismo, no puede permanecer, también nos enseña la palabra a nosotros que tengamos cuidado con estos que vienen con estos hombres fuertes, con estos argumentos en su mente para traer división, o de esa forma no les entra la revelación fresca del Eterno y traen argumentos de error, traen también estas palabras o doctrinas para llevar a esas personas al error. No solo en los que son personas de error, sino en las que
están en error. Romanos 16, 17 dice, os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones o divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y se aparten de ellos. Romanos 16, 17, que pongan atención de estos, que así como estos venían diciendo por el espíritu de Beelzebú, echa fuera a los demonios, así también van a venir otros trayendo disensiones y tropiezos en contra de lo que han aprendido o de las palabras que Yeshua nos ha enseñado, que sus apóstoles nos han enseñado, que sus escogidos nos enseñan alrededor del mundo. Bien, 1 Corintios 1, 10 al 11 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, él, porque habían allí, le habían llegado diciendo que habían unos que le decían, unos son de Pablo, unos son del Mesías, y él pregunta, ¿está dividido el Mesías? No, él está en acuerdo. Entonces, de esa misma manera, ustedes estén en un mismo parecer. Hubo un caso similar cuando le llegan en Hechos 15, algunos de los fariseos que habían creído diciendo, de los gentiles tienen que circuncidarse, y hubo disensión, hubo división entre ellos, y tuvieron que reunirse para hablar acerca de esto, para llegar a un acuerdo acerca de esto. Otro ejemplo en 1 Corintios 11, 18 dice, pues en primer lugar, cuando reunís como quejila, como congregación, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Entonces, él está llamando la atención a que no haya divisiones entre nosotros. Filipenses 3 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, porque hay malos obreros que causan división. Estos parecían del pueblo, estos escribas, estos fariseos, parecían del pueblo, pero venían con estos argumentos, con estos hombres fuertes para causar divisiones, para causar disensiones y poner tropiezo, aún llegando al punto de blasfemar contra el Espíritu del Eterno Dios. Bien, continuamos con el Pastor Luis en este mismo episodio, pero en el libro de Mateo, continuando con este mismo relato. Pastor Luis. Así es, el versículo 24, el capítulo 12, perdón, del versículo 24 al 50 nos da la misma ilustración que el pastor Gabriel González estuvo diciéndonos hace un momento, y es que nos habla específicamente de la blasfemia contra el Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh. Dice, pero los fariseos al oírlo dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Terrible declaración esa, ¿verdad? Sabiendo sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no quedará en pie. Entonces, si Hasatán o Satanás, Beelzebú, la serpiente antigua, como lo quieran llamar, echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de las moscas, sería la traducción, ¿por quién lo echan fuera vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Fíjate que la religión, la religiosidad, siempre es capaz de cometer los peores actos. Es decir, una persona que no esté dirigida por el Ruach, no esté dirigida por el Espíritu de Dios, no esté dirigida por el eterno Dios, sino que está más bien dirigida por otra cosa, siempre el dejarse dirigir por esas otras cosas lo lleva a cometer actos como estos. Entonces, creo que la religiosidad es lo que en este momento podemos observar en esta enseñanza, podemos observar en lo que está sucediendo aquí. Fue lo que llevó específicamente a los fariseos y a los saduceos, la ceguera espiritual fue lo que los llevó a cometer este acto. Porque la ceguera espiritual no permite que se pueda ver o se pueda ser guiado. Es decir, ellos no tenían un corazón blando, yo no tenía un corazón para discernir quién era el que estaba delante de ellos. Estaban ciegos, por eso Yeshua les dijo, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo. Entonces Yeshua sabía el tipo de persona que ellos eran, que tenían un corazón podrido, pero estaban vestidos de lujo, estaban vestidos
de una falsa apariencia de santidad, porque el religioso está vestido de una falsa apariencia de santidad, pero por dentro eran capaces de cometer este tipo de actos. Entonces, no nos fiemos nunca de un religioso, porque el religioso por fuera está vestido de supuesta santidad, pero por dentro, en su corazón y en sus actos externos, es capaz de cometer los peores actos. Los religiosos son capaces de cometer los peores actos. Mire solamente el grupo los grupos extremistas, por ejemplo, como el grupo ISIS, como el grupo Al Qaeda, el que hizo el atentado del 11 de septiembre en el World Trade Center de Nueva York. Entonces, usted puede ver que la religión y los religiosos pueden ser capaces, o sea, están tan cegados, están tan enceguecidos que son capaces de cometer los peores actos. Los religiosos son la peor amenaza que existe en este mundo. Y ustedes algunos se le levantarán los pelos de la cabeza y dirán, ¿cómo usted puede ser capaz de decir eso? Si los religiosos y la religión son la peor condición, porque una persona que está en una condición pecaminosa está exponiendo lo que es. No se está, digamos, no tiene una coraza que aparenta otra cosa. Ellos están aflorando lo que ellos son. Su condición pecaminosa tiene frutos y los frutos se dejan ver. El pecador está mal, pero al menos tiene sinceridad. El problema con el religioso es que el religioso esconde su verdadera condición en una apariencia, en una coraza, en una evasión. Entonces, es peor el que tiene una apariencia y esconde la iniquidad que el que manifiesta la iniquidad. El que manifiesta la iniquidad está mal, pero el que le esconde está peor. El religioso, si hay asesinos confesos, el religioso es un asesino oculto, porque la religión asesina, la religión mata. Entonces, esta blasfemia que vemos aquí, donde estos fariseos fueron capaces de decir que Yeshua estaba endemoniado, llegaron a un punto tal de ceguera espiritual que no les permitía, un punto tal de ceguera espiritual. O sea, ellos eran los representantes, o sea, apenas imagínenselo, eran los representantes espirituales del pueblo de Israel, encargados de dirigir los corazones hacia Dios, donde ellos supuestamente, como los fariseos y los saduceos eran partidos que estaban dentro del Sanedrín y eran los que tenían la responsabilidad de dirigir al pueblo, hacia la voluntad del eterno Dios como representantes de ese Sanedrín, de representar los corazones de ellos, de estar entendidos en lo que era el alma del pueblo. Y resulta y acontece que eran los más ciegos de todos. Resulta y acontece que eran la peor amenaza que existía en ese momento. La peor amenaza que existía. Porque fueron capaces de blasfemar en contra del Mesías. Fueron capaces de blasfemar. El que es capaz de blasfemar en contra del Ruach HaKodesh y en contra del Mesías son la peor amenaza en Israel. El que ataque al Mesías y el que ataque al Ruach HaKodesh representa la peor amenaza en Israel. Y tenían la peor amenaza siendo los directores espirituales de ellos. Imagínate tú la terrible amenaza que constituían los fariseos y los saduceos. Por eso es que necesitaban ser exhibidos. ¿Cómo está una nación cuando la peor amenaza está montada en silla de gobierno? No amenaza política, sino los que dirigen las mentes y los corazones. En una ocasión Jezabel se montó como director espiritual en Israel y los corazones de muchos fueron dirigidos hasta que apareció un Elías. El peor oscurantismo en una nación es cuando se monta un religioso ciego en silla de gobierno. Porque esos son los que llevan a los que caminan en la verdad a la cisterna. Esos son los que llevan a los que caminan en la verdad a los tribunales. Y por eso te digo que vienen días donde los que caminan en la verdad serán puestos en tribunales y aún serán ejecutados. ¿Por qué razón? Porque a medida que pasan los días y que este sistema se fortalece más, que la iniquidad, que el misterio de la iniquidad se fortalece más,
entonces peores leyes van a ser aprobadas y los directores espirituales de los hombres y los que dirigirán las mentes de los hombres serán blasfemos del eterno Dios. Entonces dice, si yo echo fuera los demonios por Beelzebub. Recuerden, hay una porción en las Escrituras que es específicamente cuando inicia Segunda de Reyes, que dice que Ocosías de Judá, Ocosías de Israel, fue a consultar a Beelzebub, dios de Cron. Y cuando fue a consultar a Beelzebub, dios de Cron, le envió un recadito a Elías donde le dijo, ¿acaso no hay Elohim en Israel que tú vas a consultar a Beelzebub, que es el mismo Beelzebub? Beelzebub, dios de Cron. Por tanto, en el lecho donde estás, no te levantarás, sino que morirás, le dijo Elías. ¿Y a qué le mandó un capitán de 50 con sus 50? Para ejecutarlo en el camino. Y Elías le dijo, si yo soy varón de Dios, le dijo el capitán de 50 con sus 50, baja, varón de Dios, baja. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. A algunos creyentes les gustaría hacer esto, ¿verdad? Y luego le mandó otro capitán de 50 con sus 50 hasta que le envió el tercero que vino humillado. ¿Y a quién fue a consultar Ocosías de Israel? No Ocosías de Judá, sino Ocosías de Israel, a Beelzebub, dios de Cron, que es el mismo Beelzebub. Beelzebub, príncipe de las moscas. El príncipe de las moscas es una burla de los israelitas al culto de Beelzebub. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces llevo vosotros al reino de Dios, obviamente, ¿verdad? O cómo puede alguno entrar en la casa, como explicaba el pastor Gabriel, cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, se refiere a pensamiento y arrebatar sus bienes si primero no ata al fuerte. Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Haced del árbol bueno y su fruto bueno, haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Entonces, los religiosos tienen un problema grave, y el problema es la naturaleza y el fruto, no la apariencia. Porque un árbol puede parecer, hay muchos árboles que se parecen. Árboles de manzana que se parecen a otra cosa, árboles de esto que se parecen a otra cosa, pero lo que dice de qué está constituido el árbol, su naturaleza, es su naturaleza. No lo dice la apariencia. Tú de repente dices, ay, a mí me parece que esa es una mata o un árbol de melocotón, pero resulta que no es melocotón. ¿Cómo tú sabes que no es melocotón si se parece tanto al árbol de melocotón? Por el fruto. Entonces, el religioso tiene un problema que aparenta ser un árbol de esto, pero da frutos de aquello. La apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. Así es, de naranja, pero es de mandarina. Entonces, la apariencia de piedad y negar la eficacia de ella es un problema de incongruencia que existe en la religión. Entonces, el problema de incongruencia que existe en la religión es que la apariencia no es igual a la naturaleza. Hay un conflicto entre la apariencia y la naturaleza. Entonces, vuelvo y lo repito, el religioso es capaz de cometer los peores actos. Es capaz de cometer los peores actos. Yo pregunto, ¿acaso el culto a Baal no eran religiosos? ¿Acaso el culto que podemos ver, por ejemplo, en los descendientes de Lot, que son Moab y Amón, que por ejemplo, Quemos y Moloch, no eran religiosos? La Inquisición romana de la Edad Media no eran religiosos. La Inquisición romana asesinó muchos, no solamente creyentes en Yeshua, también muchas personas inocentes los asesinaron, los torturaron. Mujeres, había un libro que se llamaba Malignum Maleficarum. Ese libro era como decir, la guía de los inquisidores para torturar a las mujeres que ellos presumían que eran brujas y las hacían confesar que eran brujas por la cantidad de tormento que les infligían. Habían máquinas terribles de tormento. Si usted se mete en Google
y pone en imágenes digamos, la maquinaria de tormento que tenían los inquisidores. Es algo espantoso. Las mujeres las encerraban en una especie de, bueno, ya eso no es tortura, las asesinaban. Las ponían en una rueda y en la rueda las pasaban a través del agua para obligarlas a confesar. Ellas las obligaban a confesar que eran unas brujas. Era un tormento atroz. Entonces la religión representa todo eso: maldad, hipocresía, iniquidad escondida, destrucción escondida. Y los peores males los ha cometido la religión. No los han cometido los políticos, no los han cometido los dictadores, no los ha cometido ni siquiera el comunismo, que ha cometido asesinatos. Los peores asesinatos los ha cometido la religión a lo largo de las edades. Los peores asesinatos ocultos, las cosas que nadie sabe, las cosas que solamente los ojos de Dios las han visto y las han ocultado, solamente las ha cometido la religión. Todo el mundo dice, sí, los peores son los comunistas, los peores son... No, señores, no se equivoquen. Los peores son los religiosos. Y la religión es lo peor que ha existido en la faz del planeta, en la faz de la tierra. Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones de la tierra, la torre de Babel, es la que tiene más sangre en sus lomos. Entonces Yeshua le dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A quién le está hablando él? Le está hablando a los religiosos, generación de víboras. La gente se ofende. Si usted agarra hoy y le dice a los religiosos, generación de víboras, se escandalizan. Si usted va a un canal de televisión y lo entrevistan, imagínate tú que tú le tengas que decir a los religiosos y a la religión, generación de víboras. Todo el mundo se escandaliza. Te tildan de fanático, te tildan de extremista. Pero la religión es la extremista. La religión es la extremista. El culto a María Leonza en Venezuela, eso es religión. Aceptada por la sinvergüenzura que hay en este país. El palo mayombe en Cuba, religión. Y eso es la peor destrucción que hay para las naciones. La brujería en Haití ha provocado ese pueblo fue consagrado a Satán. El pueblo de Haití, la nación de Haití fue consagrada por los santeros, fue consagrada al diablo. Y ellos lo saben. Tú le preguntas a un haitiano, ellos saben que la nación está consagrada a las tinieblas. Terrible, la religión es terrible, hermano. Terrible, terrible, terrible. Es un brazo de Satanás en la tierra. El hombre bueno del tesoro bueno saca buenas cosas y el hombre malo del tesoro malo saca malas cosas. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! ¿Tú te imaginas? Imagínate que esto no es para los creyentes en Yeshua, porque los creyentes en Yeshua van a enfrentar el bimá del Mesías, el tribunal del Mesías, que no nos van a sacar. Si nos sacan a la luz los pecados, estamos fritos. Porque no puede haber recordatorio. Nuestro expediente tiene que estar blanco o rojo, perdón, por la sangre del Cordero. Y así está. Eso yo lo afirmo. Que el que venga a los pies del Mesías, aunque pecamos todos los días, si, obviamente nuestro expediente está pagado por la sangre del Mesías. Esa es la fe mía, esa es la fe de los pastores González, es la fe de todo. Pero en el tribunal, en el trono blanco, en el juicio final, usted se puede imaginar lo terrible que es que de toda palabra ociosa, de toda lashon hara, todo chisme, todo ataque que si usted no quiere venir a los pies del Mesías, todo ataque que usted hizo contra los creyentes en el Mesías, si usted es una persona agnóstica o una persona que ataca, avergüenza lo que creen en el Eterno, de toda palabra que usted haya declarado, de esa palabra usted tendrá que enfrentar el trono blanco, tendrá que enfrentar al juez supremo. Y lo peor no es eso, lo peor es lo que dice Apocalipsis, que los que no se hayan inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Ese es el versículo más fuerte que existe en toda la Biblia. Yo no creo que haya otro versículo, Pastor González, que sea más fuerte que ese. El que no se haya inscrito en el libro de la vida, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ya eso está claro en las Escrituras. Yo no digo esto para condenar a nadie.
Simplemente que existe un juicio ante el gran trono blanco. Y de toda palabra ociosa. Entonces, ¿puede usted imaginarse que le saquen el registro? Porque todo es anotado en los cielos. Porque la Escritura dice que los ojos del Padre están en todo lugar. Entonces, hay un registro mejor que los registros públicos, que las notarías. Es un registro donde se anota todo. Es decir, queda en la memoria de las computadoras del eterno Dios. Todo, hay un registro de toda palabra mala que dicen los hombres, mentiras, todo lo que usted se puede imaginar, falsedades, tracalerías, estafa, robo a través de la boca, palabras que se dicen en contra de otros, falsos testimonios, mentiras. Todo será sacado en el día del juicio. Todo será sacado a la luz. La generación perversa demanda señal, versículo 48. Entonces, algunos de los escribas y fariseos le replicaron diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal del cielo. Todos los religiosos piden señal. Respondiendo le dijo: una generación malvada y adúltera demanda señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ojo, si dice pez, no es una ballena. ¿Por qué? Porque la ballena es un cetáceo, la ballena es un mamífero. Las ballenas o los pichones de ballena, como usted le quiera llamar, toman leche y solo los mamíferos toman leche. Entonces no diga que es el que se tragó a Jonás fue una ballena, fue un pez. Si es un pez grande, bueno, un pez grande. Los varones de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y aquí algo más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará, la reina de Sabá se levantará en juicio contra esta generación y la condenará porque ya vino desde los confines de la tierra para oír sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, obviamente, la religiosidad, estoy hablándole duro, palo parejo, duro a la religiosidad. La religiosidad está ciega y la religiosidad siempre va a demandar una señal. Va a demandar evidencia física, va a demandar evidencias. ¿Por qué? Porque los religiosos no trabajan absolutamente con la fe, no trabajan con la emuná. Por eso no pueden entrar en la dimensión del reino de Dios. Los religiosos trabajan en una dimensión natural, pero no no son hijos de la revelación. Cuando somos hijos de la revelación es porque hemos nacido a la iluminación del Espíritu de Dios que nos dirige en una vida de dirección y no andamos por la culpa ni por la condenación. Entonces el religioso está por la culpa, por la condenación, pero no está por la dirección del Espíritu de Dios, por la guianza del Espíritu. La Escritura dice que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pero el religioso no está guiado por el Espíritu, está guiado por la culpa y está guiado por instintos carnales, está guiado por otras motivaciones, por egoísmo. Muchos dicen que no, pero están guiados por egoísmo, están guiados por envidia, están guiados por competencia. Ellos se esconden como si ellos fueran, pero la Escritura dice que Pilato sabía que por envidia estaban entregando al Señor, porque el religioso tiene motivaciones oscuras en su corazón. No hay ningún religioso en este planeta que tenga motivaciones correctas, porque solamente una persona transformada por el Espíritu de Dios es una persona y guiada por el Espíritu de Dios, una persona que verdaderamente se puede decir que vivió un proceso de transformación, un proceso de libertad, un proceso donde hay verdadera metamorfosis. La metamorfosis que dice la Escritura, renovados en el espíritu de vuestra mente, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Eso solamente puede ser para personas que el Espíritu de Dios los guía, los dirige, los lleva a fuentes de agua de vida. Pero el religioso no experimenta nada de eso y sus motivaciones son oscuras, como ya le dije. El 43 dice: ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla, y dice: volveré a mi casa. El 43. Volveré a mi casa donde salí, y al llegar la halla desocupada, barrida, puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo,
y entrando moran allí, las condiciones postreras de aquel hombre llegan a ser peores que las primeras. Así también acontecerá a esta malvada generación. Cuando hay un verdadero y profundo arrepentimiento en la persona, donde verdaderamente existe ese arrepentimiento, entonces, pueblo, esto que estamos observando aquí, de que el espíritu inmundo sale y anda por lugares secos, es muy distinto que, por ejemplo, una persona que le echen fuera a los demonios, pero no quiere venir a los pies del Señor, no quiere tener un genuino arrepentimiento, sino que quiere seguir viviendo su vida como le da la gana. Es muy distinta, son dos realidades muy diferentes. Entonces, es obvio que en esa condición lo que Dios está viendo es dónde está el arrepentimiento, lo que Dios está viendo es dónde está la rectitud del corazón. Pero si tú echas fuera un demonio de alguien, es obvio que si no hay un verdadero arrepentimiento, esa persona va a ser minada y aún peor, dice la Escritura. O sea, la madre y los hermanos de Yeshua, Mateo 12, del 46 al 50, dice, mientras él aún estaba hablando a las multitudes, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y procuraban hablarle. Y alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y procuraban hablar contigo. Pero él respondiendo al que le hablaba, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que haga la voluntad del Padre Celestial, este es mi padre, mi madre y mi hermano. Mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, el Señor está dejando claro específicamente lo que Él dijo en otros pasajes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que llama a su padre y su madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, Él está poniendo un ejemplo con su propia familia, natural en ese momento específico, según se creía, de que aquel que hace la voluntad de Elohim es verdaderamente el que representa delante de él su familia. No estamos hablando de términos, o sea, él está poniendo ahí la prioridad, que es la voluntad de Elohim, que es guardar sus mandamientos. No simplemente por el nombre, no simplemente a quien tú digas pertenecer, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. En Marcos capítulo 31 del 35 dice, y llegando su madre y sus hermanos y quedándose fuera, lo enviaron a llamar. Y había una multitud sentada a su alrededor y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Respondiendo dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en derredor a los que estaban sentados en torno suyo, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, mi hermano y hermana y madre. Y finalmente Lucas 8 del 19 al 21 dice, se presentaron ante él su madre y sus hermanos, pero no podían acercársele a causa de la multitud. Y le fue informado, tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte. Y respondió, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre, los que guardan los mandamientos de Elohim. Entonces, el Señor está haciéndonos ahí entender que abramos los ojos, que la prioridad para Él es lo que hace la voluntad de Dios, los que guardan sus preceptos, los que guardan sus mandamientos. Lo mismo dijo en Deuteronomio, os introdujo en un desierto ancho y espantoso, lleno de serpientes, escorpiones y de sed, para saber lo que había en vuestro corazón, si habían o no de guardar mis mandamientos. Proverbios dice, Eclesiastés dice, guarda los mandamientos. ¿Sabe lo que la conclusión a la que llegó Salomón después de todo el discurso que dio? Guarda los mandamientos de Dios, porque este es el todo del hombre. Yeshua lo que está diciendo es, mi filosofía o mi doctrina, que es la que resume el escritor que es Salomón de Eclesiastés, es guarda los mandamientos de Dios, porque este es el todo del hombre. Yeshua dice, los que guardan mis mandamientos son mi familia. Olvídese, no hay más nada para dónde agarrar. Así que, pueblo amado, te dejo entonces con esa reflexión y proclamo sobre todos los que están oyendo en el nombre de Yeshua, que esta palabra penetra, que esta palabra produce frutos. Todo lo que esta palabra ha sido enviada será producido en ti al 100%, para que puedas ver una manifestación de todo lo que el Padre ha preparado para ti en este tiempo. Yo proclamo que la palabra penetra, trabaja
produce, transforma, cambia, limpia por dentro, transforma lo que debe ser transformado en nuestro interior, y que la palabra que ha sido dada para tu vida, que gravita a tu alrededor, hará todo lo que tenga que hacer en este tiempo, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Sí, Señor. Así es. Padre, proclamamos en el nombre de Yeshua, Señor, que todo argumento que haya sido lanzado sobre nuestras vidas, en el cual hayamos caminado, en el cual nos hayamos reafirmado, para hablar en contra de tus escogidos, Señor, para hablar en contra de las cosas que tú has estado haciendo, Señor, a través de esas personas que tú has escogido específicamente, Señor, son quebrantados esos argumentos, esas posiciones, esas creencias de hombre que aún puedan haber en nuestra vida, sobre nuestras vidas, declaramos que son quebrantadas para que tu palabra haya cabida en nosotros, para que tu revelación sea la que pueda dirigir nuestras palabras, nuestros pasos, en el nombre de Yeshua. Te pedimos perdón, Señor, si hemos levantado nuestra lengua contra tus ungidos, si hemos murmurado, si hemos criticado, si hemos acusado, Señor, sin fundamento, con ignorancia, con incredulidad, con religiosidad. Señor, te pedimos perdón, Padre, si hemos levantado nuestras palabras de esta manera, de esta forma, Señor, equivocándonos, y reconocemos cualquier error, cualquier equivocación que hayamos cometido y que hayamos hablado en contra de apóstoles, de personas, de profetas, Señor, de ministros tuyos, Padre eterno, actuando de esa forma en religiosidad. Te pedimos perdón, Señor, por esto, y Señor, que tu sangre pueda, Señor, también limpiar todas esas áreas de nuestra vida, alguna iniquidad en nosotros aún, de murmuración, de queja, de contienda, de división que pueda haber aún sobre nosotros, Señor amado. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre, y declaramos que ningún argumento de Babilonia, que ninguna estrategia de Babilonia podrá prosperar, podrá inculcarse, podrá introducirse en nosotros, en nuestras enseñanzas, en nuestro accionar en tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Yeshua, nos comprometemos cada día más, Señor, a caminar así como tú nos enseñaste, Yeshua, de acuerdo a tus instrucciones, de acuerdo a tu yugo, a ese yugo que es fácil y ligero, para que podamos, Señor, aplicarlo correctamente, toda tu instrucción, todas tus mandamientos en nuestro día a día, en todas las áreas de nuestra vida. Padre, en el nombre de Yeshua proclamamos esta palabra sobre tu pueblo, sobre tus escogidos, sobre todos aquellos que están con nosotros, viéndonos, escuchándonos hoy, sobre toda su casa. En el nombre de Yeshua, te damos gracias. Gracias, Señor. Bien, de esta forma concluimos la enseñanza de esta porción número 14. Muchas gracias, Pastor Luis, por esas palabras, por esa enseñanza. Les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes, a que puedan compartir esta enseñanza, que puedan darle me gusta, para que de esa forma hagamos correr la palabra, la enseñanza del eterno Dios, y podamos aportar de esa forma ese granito de arena, ese eslabón que tal vez hoy y mañana te va a servir para construir mucho más en todo este trabajo que nos ha dado el eterno Dios, no solo a nosotros, sino también sabemos que a cada uno de ustedes. Bien, nos vemos en una próxima enseñanza. Shalom, shalom.